eh, la escena social argentina se había vuelto más hostil ya en los últimos tiempos del gobierno democrático, incluso yo diría antes, un poco antes de la muerte del general Perón. Con el advenimiento de la AAA, esto se hizo aún más evidente, empezaron a aparecer grupos parapoliciales que ahora se sabe fueron organizados en el Ministerio de Bienestar Social por el ministro López Rega, que tenía un gran ascendente sobre Perón, con lo cual se está cuestionando si Perón realmente sabía o no sabía de este accionar. Este grupo terrorista de derecha la emprendía contra personalidades de la política como Hipólito Solari Yrigoyen, radical, contra Silvio Frondizi, un gran intelectual, hermano del expresidente Frondizi, con Rodolfo Ortega Peña, un intelectual, también profesor universitario, que fue asesinado a plena luz del día en la 9 de julio. Los cadáveres, los crímenes de la AAA eran tan aberrantes que llegó a haber camiones frigoríficos con cuerpos colgados como si fueran reses. Un militante de La Plata apareció ahorcado en un puente, gente en zanjones, en descampados. Esto y el deterioro institucional, no había prácticamente ningún líder político o sindical que le encontrara vuelta al vacío de poder que se había generado a partir de la muerte de Perón, hizo que muchos de nosotros, incluso militantes, pensáramos que el ingreso a escena de los militares, que por otra parte habían gobernado buena parte de la historia reciente argentina, porque había un movimiento pendular entre gobiernos civiles débiles y dictaduras fuertes, pero no tan cruentas como la que teníamos, pensábamos que los militares iban a venir a poner un poco de orden en esta ola de violencia desatada y tan salvaje. ¿Qué creíamos? ¿Que no iba a haber represión? No, pero que iba a ser una represión ordenada, que iban a venir a tocarnos el timbre, que iba a estar nuestro nombre en la lista, que nos iban a llevar a un cuartel, que nos iban a juzgar, que íbamos a cumplir una condena y que posteriormente íbamos a ser liberados. Cuando a mí un compañero de la universidad, yo en ese momento militaba en la Juventud Universitaria Peronista, me vino a decir que su padre era amigo de un militar, su padre era empresario de la Confederación General Económica, que eran industriales progresistas. Uno de sus líderes había sido el ministro de Economía de Perón, José Hergelbar. Ellos decían, los militares, que esto iba a ser un paño de sangre, digamos. Los militares que tenían contacto con estos sectores más progresistas advertían que sacaran a sus hijos del país. Y este chico me decía, yo me voy a ir del país porque esto es lo que dice mi padre. Y nosotros pensábamos, pero no, eso no puede pasar nunca en la Argentina. Eso pasa, miren qué clasistas y discriminadores, en republiquetas bananeras. Pero la Argentina es un país civilizado, acá no puede pasar eso. Bueno, también hay que señalar que durante la época del loparreguismo, las personas que eran en general detenidas, en general sucedían marchas, en manifestaciones como la de hoy, permanecían desaparecidas un par de semanas o hasta un mes, y después, con signos de haber sido torturadas, reaparecían. De manera que cuando llega el golpe militar, recuerdo esa madrugada mi mamá entrando a mi habitación con la radio a transistores, con una marcha militar, y yo
llorando. Cuando mi mamá me dijo que habían tomado el poder a los militares, yo la verdad es que creí, con las primeras desapariciones que se dieron casi inmediatamente, creo que el 24 o el 25 de marzo ya empezaron a secuestrar gente, sobre todo la gente más visible, los activistas más visibles, como por ejemplo los delegados fabriles, los presidentes de centros de estudiantes universitarios y secundarios, pero sobre todo la tenían muy clara, ¿no? Primero los delegados fabriles. Con esto venían a convalidar lo que después resultó evidente, que no venían a combatir a la guerrilla, venían a implementar un plan económico que sin esa brutalidad no iba a poder ser implementado en la Argentina. Entonces, primero los delegados gremiales, porque eran los que manejaban las bases en las fábricas y podían generar paros generales, paros parciales. Porque en realidad las organizaciones guerrilleras ya venían siendo desarticuladas. Hubo un gran golpe contra que fue el operativo de Montechingolo, que fue antes del golpe militar, en el 75, que había sido cantado, había sido delatado, y por alguna razón esta organización decidió avanzar de todas maneras con el operativo, generando una masacre y una pérdida de militantes, sobre todo en niveles de conducción, masiva. También el operativo Independencia en Tucumán había sido muy exitoso desde el punto de vista de los militares. De manera que decir que en la Argentina había un baño de sangre y que por eso ellos tenían que tomar el poder, y que la represión estaba justificada, hoy en día sabemos que esto no era un argumento válido. Sobre todo en los medios extranjeros corre mucho el concepto de guerra sucia. No fue una guerra. No fue una guerra, fue la represión de las Fuerzas Armadas y seguridad y de irregulares, porque había colaboradores civiles, sobre la población civil. Es decir, no hubo un ejército de los dos lados. De un lado estaban los militares, los policías, los gendarmes, los penitenciarios, los de la prefectura, etcétera, etcétera, en general operando de noche, de civil, sin identificarse, llevando gente a campos de concentración, que eran en realidad centros de exterminio, y del otro lado había estudiantes, trabajadores, curas, monjas, obispos, niños, ancianos, bebés. No hay absolutamente ningún justificativo, y esto me preocupa, que la vicepresidenta diga que la hija de Estela Carlotto era una terrorista, porque aunque hubiera sido una terrorista, no le tendrían que haber robado el hijo. No tendrían que haber dejado que pariera, asesinarla, hacer desaparecer su cadáver y apropiarse de ese hijo porque supuestamente iba a ser criado por una familia, entre comillas, de bien, y no iba a ser criado por una familia que alentaría el odio contra la casta militar. Hay un sinnúmero de países que combatieron a guerrillas con la ley en la mano. Se me ocurre España con la ETA, el Reino Unido con el IRA, Alemania con la Wehrmacht, Italia con las Brigadas Rojas. Esto no quiere decir que no haya habido excesos, que no haya habido en algunos casos torturas, desapariciones, pero fueron casos aislados, esporádicos. En general vieron la luz y fueron llevados a la justicia, o por lo menos expuestos públicamente. Hay gente de las Brigadas Rojas que fue expulsada de Italia y que pudo volver
a los 30 o 40 años. Tremendo, desgarrador, tuvieron que vivir en otro país, en otra cultura, pero no las mataron, pudieron hacer su vida, casarse, tener hijos, estudiar, trabajar. En este caso, el Estado se convirtió en terrorista. En lugar de combatir la violencia con la ley en la mano, redobló la apuesta. Utilizó la desaparición, la tortura, el robo de bebés, la violencia sexual, que también fue un plan sistemático contra las mujeres y también contra los varones en los centros clandestinos de detención. El robo de propiedades. Hay familias enteras que fueron desaparecidas para apropiarse de sus empresas y de su dinero. Algunas fueron forzadas a vender sus empresas a un precio vil, caso de papel prensa y muchos otros casos. Yo fui secuestrada a los 19 años, después de haber vivido la primavera democrática, de haber participado en la primera marcha como adolescente en el 73, el 11 de septiembre, para repudiar el golpe de Pinochet. Era una época de marchas, de peñas, de conciertos, de canciones de protesta, de expresiones culturales muy formativas y muy democratizantes. Se podía leer cualquier cosa, se podía cantar cualquier cosa. No había músicos prohibidos y en listas negras. El periodismo tenía, en cuanto a medios gráficos, una de sus mejores épocas, una época dorada. Bueno, estamos hablando de, no sé, el diario Noticias, el diario El Mundo, La Opinión de Jacobo Timerman, la revista Confirmado, bueno, montones de expresiones clásicas del periodismo. Todo esto se transformó paulatinamente durante el gobierno de Isabel Perón, que además intervino en la universidad, cerró facultades, reprimió a estudiantes. En mi caso lo viví en carne propia porque habíamos tomado el Colegio Nacional de Buenos Aires, un colegio muy politizado, muy prestigioso, al que yo fui de adolescente, me recibí, éramos una asamblea de 1.300 chicos de 13 a 17 años. Por supuesto, todos desarmados. Lo único que queríamos era preservar la experiencia democrática que habíamos tenido con el rector Aragón, que era un abogado, miembro de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos, que también después fue miembro de la CONADEP. Cuando yo pienso en esa época, bueno, fue una época luminosa, de participación, de toma de conciencia. Salíamos de una represión que no se comparó a la del 76, la represión de la dictadura de la NUCE, donde se prohibía la actividad política, donde se nos perseguía si teníamos la pollera demasiado corta o los chicos el pelo demasiado largo. Bueno, nosotros queríamos preservar esa experiencia que había venido después de la dictadura de la NUCE, donde había libertad de cátedra, donde había profesores de todas las tendencias políticas, pero los alumnos podíamos discutir, los alumnos podíamos hablar. Hacíamos en el salón de esos múltiples conciertos de rock, estuvo Aquelarre, Muy Vida, Sui Generis, Box Day. La verdad es que ahora pienso lo que hacíamos, recaudábamos fondos para irnos de viaje de egresados a Perú y cantó a beneficio gratuitamente Mercedes